Planeta Gaia, un podcast de La Madriguera dedicado al estudio y divulgación de las ciencias naturales. Dirige y presenta José Sacristán. Bienvenidos. Como no podía ser de otro modo, comenzamos este nuevo episodio de Planeta Gaia desplazándonos a lo más oculto y cerrado de la selva húmeda africana. Un entorno que evoca en nuestra especie esa sensación de hogar perdido, de pasado muy lejano, de origen olvidado. Hubo un momento en que dimos el gran salto. Cambiamos las copas protectoras de los árboles por la peligrosa pero aventurera vida de quien explora la sabana y la pradera con espíritu nómada. Y es que se cree que el Homo sapiens apareció por primera vez en África hace aproximadamente 250.000 años, cuando todavía existían muchas otras especies de homínidos. Acordaos si no de la retahíla de homos que tuvimos que estudiar en el instituto. Sin embargo, pese a que los antropólogos nos cuentan que convivimos, no sé si en competencia o armonía, con numerosos primos bípedos de aspecto muy similar al nuestro, durante milenios, resulta curioso que hoy solo quedemos nosotros. Encontrar respuestas a por qué medró nuestra especie, mientras todos nuestros parientes más cercanos desaparecieron, aún resulta complicado de explicar. Y se basa en teorías y suposiciones científicas que parecen infalibles, pero que aún cuentan con ciertos flecos sueltos que siguen sin poder entretejerse. Vamos, que nos faltan piezas en el puzzle. Y aunque os parezca extraño, este asunto, el de la evolución de las especies, aún sigue rodeado de confusión. La famosísima ilustración esquemática de la conversión del mono en hombre, esa imagen popular del homínido peludo a 4 patas, que después camina con la espalda algo más erguida, para finalmente conquistar el bipedismo, perder pelo, el dibujo de un simio que acaba siendo humano con corbata, nos habla de un concepto de evolución en escalera, totalmente erróneo, y que en absoluto es real. La evolución de la vida progresa, en verdad, ya lo dijo Darwin, como un árbol. Del tronco salen ramas que a su vez se ramifican, que éstas a su vez también se ramifican, y cada especie llega al lugar en el que se encuentra, no por procesos encadenados de sustitución programada, sino por procesos mucho más complejos, de pura evolución selectiva. Una evolución en la que la genética heredada de padres a hijos y la historia, fijaros lo que os digo, la historia cultural de los organismos, tienen mucho más peso y protagonismo de lo que se piensa. Bueno, asumiendo que somos los únicos y últimos representantes del género Homo, se dice que los chimpancés y bonobos son nuestros parientes vivos más cercanos hoy existentes, porque realmente compartimos con ellos un antepasado común. Somos familia. Y hoy sabemos que nuestro genoma es idéntico en un 98,7%. Por tanto, Homo sapiens, chimpancés y bonobos, descendemos de una única y misma especie. Y nuestra evolución ha sido paralela, pero en ningún caso unos descendemos de otros. Y como en La Madriguera no se nos ocurre mejor método de estudio a la hora de buscar respuestas a nuestros orígenes que el de la biología comparativa, si existen indicios hoy vivos de cómo pudimos ser, de cómo debimos comportarnos, de cuán caprichoso ha sido nuestro viaje, se encuentran sin duda atesorados en la vida y costumbres de bonobos y chimpancés, auténticos protagonistas de este episodio que esperamos os guste. Comenzamos.
porque lo vivo te conmueve, estás escuchando La Madriguera. Bueno, y como de costumbre, después de la intro, toca saludaros, chicos. Como saben los escuchantes en Planeta Gaia, suelo estar bien acompañado, y han venido a charlar y contarme cosas interesantes. Mi querida amiga Mari y el tío Willy. Mari, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí aprendiendo mucho y comparándome mucho con los amigos de los que vamos a hablar hoy, la verdad, porque es todo un descubrimiento nuestros primos los chimpancés y los bonobos y me estoy comparando un montón ahora en la situación que tengo de que el mes que viene me convierto en mamá y a ver qué pasa, la verdad que me gusta un montón. El estudio comparativo funciona a las mil maravillas, ¿eh? Sí, no descubres muchas cosas, ¿eh? No hay nada mejor que conocer y empatizar con otras criaturas para saber cómo sienten ellas en función de lo que sentimos nosotros, ¿no? Y al revés, claro. ¡Qué maravilla! Bueno, tío Willy, buenas noches, ¿cómo andas tú? Muy buenos días, ¿qué tal, Pepe? Pues aquí estoy muy a gustito de estar otra vez aquí. Además, muy contento de que dentro de poco un nuevo miembro llega a La Madriguera. Ahí la pequeña Lea, la primita de Zoe, ya tenemos aquí. Y no me extraña que Mari se compare con ese tema y se sienta tan identificada. Ya era hora de que lo reconociera, porque es que la pega muchísimo. Bueno, la verdad es que yo también. Mira, ya me ves aquí en la pantalla con mis amigos los primates. Que sepan los oyentes que el tío Willy se ha puesto de fondo pues un grupo de... creo que son chimpas, por lo que veo por ahí, que están ahí en un fondo boscoso, maravillosamente libres y viviendo a las mil maravillas. Cuando acabe el programa ya me diréis con qué especie os sentís más identificados, si con chimpancés o bonobos, estoy convencido que para parte de los escuchantes que tenemos hoy pendientes de lo que vamos a contar, esto de la existencia de los bonobos puede ser algo novedoso. Y es que son especies distintas, se comportan de manera distinta, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo todo de manera desgranada, pero los clanes de chimpancé y los clanes de bonobo en absoluto se comportan igual, no tienen las mismas relaciones afectivas. Bueno, también del bonobo se han dicho muchas cosas, hay ciertos clichés. Bueno, vamos a intentar tirar de ese hilo. Venga, no quiero adelantar mucho, que tenemos programa por delante. Es más, hemos tenido el cartel que pusiste, ¿te acuerdas que pusiste a un chimpancé, un bonobo, con la colaboración de María Jesús y yo? Parecemos ella y yo. Sí. Y oye, pues se puede contar. Ya ha habido amigos que han tenido la buena baba de compararnos con esos. Pues oye, yo con todo el orgullo. Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Y lo vamos a hacer, chicos, si os parece, para no perder las buenas costumbres, hablando de evolución, hablando de orígenes. Pues mira, Pepe, no sé si te ha pasado, pero cuando echamos una mirada al pasado, muchas veces es complicado para la mente humana, pues al menos para la mía, conceptos como millones de años. Entonces yo lo que quiero es asentar primero la idea de dónde nos estamos situando con estas especies y luego hacer una comparativa haciendo un símil entre la vida de la Tierra con un año natural. Del 1 de enero al 31 de diciembre serían los 4.600 millones de años. ¿Nos situamos? Sí. El 11 de marzo, hace 3.700 millones de años, aparece la primera vida, pero en sus formas más simples, a nivel unicelular. Ya estamos más o menos en el mapa. Y ahora vamos a dar el salto. ¿Dónde salen, dónde surgen, cuándo surgen, mejor dicho, dónde en África, cuándo los primeros primates? Pues surgen un 25 de diciembre más o menos. Más curiosa fecha también, hace 60 millones de años. Fíjate qué salto más increíble. Ahí aparece el primer primate, lo llaman Archicebus achilles, era chiquitillo, un mamífero y ya tiene rasgos de simio, ojos muy grandes. Bueno, a mí me recuerda un poco la foto que he encontrado a una especie de lemur. Se encontró en China, cerca del curso del actual río Yangtze. Y después de este primer primate tenemos la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años. Vamos, a las 10 de la noche del día 31.
y nuestra civilización, digamos que es el último segundo antes de terminar el año. La última campanada. Eso es, la última campanada. Incluso menos, porque me salía menos de un segundo. Madre mía. Para que veamos lo chiquitito que estamos a lo largo del tiempo. ¿Y quiénes nos han acompañado en este viaje de hace 60 millones de años? Pues en ese hominidea que tú has hablado, 5 grandes simios pertenecemos. Que ojo a este dato triste, para mí preocupante, que es que el Homo sapiens sapiens constituimos el 99,99% de los primates del planeta. Ya ves, 7.000 millones de humanos es que, bueno, pues hacen un porcentaje bastante interesante, bastante grande. Totalmente demoledor, diría yo. Bueno, y cuéntanos por qué se sabe en este filum genético que nos une a ellos, por qué se sabe que fuimos coetáneos, ¿no? ¿Qué orden ha seguido este árbol y cómo nos hemos ido separando y diversificando? Pues fíjate, vamos a ir subiendo por el árbol filogenético de los homínidos y nos vamos a situar en hominidea. Ahí los orangutanes nos dicen adiós. Como tú bien has dicho, su rama se separa. Continuamos hasta Homininae, donde los gorilas nos dicen adiós. Ya llegamos a este nombre, pues me resulta me hace gracia porque es el Hominini, que es como, parece que somos los simios Nini, ¿no? ni curramos ni empatizamos, o yo qué sé, bueno, pobrecitos míos, porque en este punto es donde nosotros coincidimos con los chimpancés y los bonobos y es donde nos separamos. Hace tan solo entre 6 millones de años y 4,4 millones de años, donde el género Pan se separa del Homo. Digamos que hay una especie que se ha encontrado, que es el Ardipithecus ramidus, que justo es el que ahora mismo, según los estudios, es el que estaría en la horquilla de las 2 ramas de la evolución. Unos grupos derivarían en los que nos darían el género Pan, los chimpancés, y el otro grupo de esta especie sería el precursor del Australopithecus. Fíjate, ¿te suena a Lucy? Claro. Pues este tiene nombre y se llama Ardi. Fue descubierto en 1992 por un tal Alamaheju Asaf en Etiopía y se le consideró por diversos estudios, rasgos y datación molecular como la separación entre homínidos, humanos y chimpancés. Digamos que sería entre 4,4 millones de años o 6 millones de años, por ese entorno. Que no está. Hace nada. Es el último que se ha encontrado. 1,20 m de altura, 50 kilos. Nos hacemos una idea. ¿Sí? Bosque tropical lluvioso. Totalmente. Qué interesante, oye. Y lo repito mucho, pero es que me fascinan las lecciones de humildad que nos da la naturaleza a cada paso que vamos descubriendo. Es alucinante el puesto al que quedamos relegados. Oye, Mari, ¿tú sospechabas que llevábamos tan relativamente poco separados de nuestros primos bonobos y chimpas? Pues una idea me hacía, porque he tenido la suerte de tener muy cerca y muy familiarizada esa línea del tiempo que ha dicho Willy, pero es verdad que no esperaba que nos pareciésemos tanto y que esa división fuese tan radical, como que dice, ¿no? Y sigamos siendo tan iguales. Y me ha sorprendido gratamente. Espero que a nuestros oyentes también les sorprendamos. Bueno, pues en ese sorprenderse, descubriendo cosas nuevas a través del podcast, y antes de que pases, Mari, a hablarnos de características físicas y nos metamos en el comportamiento, quiero que los escuchantes conozcan dónde habitan estos animales y cuál es su actual estado de conservación. Estos animales viven constreñidos en pequeñas regiones del África tropical en torno al río Congo. Mirad qué curioso, los científicos estiman que el río Congo, que hoy hace las veces de barrera fronteriza entre chimpancés y bonobos, se originó hace más de 1 millón de años y separó al ancestro común de ambas especies en 2 grupos. Al sur quedaron los que terminarían siendo bonobos y al norte, este y oeste del río quedaron los chimpancés. Creo que es interesante que entendamos que al principio solo se trataba de 2 núcleos fragmentados,
de una misma especie. Años de insularización dieron como resultado, bifurcando la rama del árbol que representaba aquel ancestro, a dos nuevas especies distintas, dos evoluciones independientes. Se estima que hoy quedan menos de 250.000 chimpancés y menos de 15.000 bonobos viviendo en estado salvaje. Otros tantos miles viven en centros de recuperación, núcleos zoológicos y demás empresas exhibicionistas de dudosa ética. Por cierto, en España, que lo sepáis, en 2013 se aprobó un Real Decreto que prohíbe expresamente la experimentación con los grandes simios, gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos. No confundir experimentación con estudio, ¿ok? De hecho, estudiar la conducta de las especies mediante trabajos con animales en libertad o en cautiverio, en centros de recuperación, luego hablamos de esto si queréis, esto está permitido. Bueno, es que es positivo, forma parte del enriquecimiento ambiental de estos individuos desarraigados de su medio. En los últimos 80 años, estos animales ya han desaparecido de 4 países africanos y están cerca de la extinción en muchos otros. ¿Dónde resisten sus poblaciones? Bueno, los chimpancés se reparten en áreas de Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Uganda, Ruanda, Tanzania, Burundi y en gran medida República Democrática del Congo. No sé si sabíais que existen 4 subespecies: el chimpancé occidental, Pantroglodites berus, el chimpancé central, Pantroglodites troglodites, el chimpancé oriental, Pantroglodites swinfurti y el chimpancé de Nigeria-Camerún, Pantroglodites elioti. El chimpancé central es el más numeroso de las subespecies de chimpancé común, con una población de unos 130.000 individuos, repartidos mayoritariamente en Gabón, Camerún y el Congo. Bonobos solo veremos en el Congo, como digo, al sur del río que les da cobijo y protección, o al menos debiera ser así. Lo que está claro es que esta separación natural ha propiciado morfologías físicas y costumbres un tanto distintas. Es espectacular. Bueno, así es. Sí que hay una gran diferencia entre ambos. Simplemente partir de la base que al bonobo también se le conoce como chimpancé pigmeo. Entonces, muchas de las características del bonobo también las va a tener el chimpancé, ¿vale? Son primos hermanos. Comenzamos por las características físicas, ¿vale? Para que todo el mundo visualice las especies de las que estamos hablando, si os parece. Genial. Y más o menos el tamaño va a ser prácticamente igual el del bonobo y el chimpancé. Quizás el chimpancé es un poquito más alto que el bonobo, ¿vale? El chimpancé puede llegar a medir 1,60, para que lo comparemos con nosotros, pues una mujer media, por así decirlo, y el bonobo es un poquito más bajito, ¿vale? Son 2/3 de nuestro cuerpo, son unos 70-80 centímetros, ¿vale? O sea, va a ser un poquito más pequeñito. Referidos a la altura, porque el peso es más o menos el mismo. Los machos pesan más que las hembras, obviamente, llegando a pesar unos 60-70 kilos, y las hembras unos 30, 40, algunas 50, pues hombre, depende de la envergadura de cada una. Tienen el pelo negro por todo el cuerpo, a excepción de la cara y la palma de las manos y de los pies. El bonobo tiene el pelo más largo que el chimpancé. Suelen caminar a 4 patas, pero ambas especies pueden llegar a caminar erguidos hasta un 20-25% de su tiempo vital. O sea, que es que no estamos hablando de un ratito. Es verdad que, por ejemplo, los chimpancés lo hacen en las distancias más cortas porque obviamente se cansan y no están diseñados, entre comillas, para eso, pero sí que caminan erguidos. Los chimpancés tienen las piernas un poquito más cortas que los bonobos y los brazos, sin embargo, son muy largos. ¿Por qué son muy largos? Pues porque estas especies se mueven entre árboles, de hecho, van de rama en rama. Se conoce como braquiación. ¿Lo vamos visualizando? Totalmente. ¿Sí? De hecho, creo que es importante que recordemos al oyente que durante mucho tiempo se consideró a estas dos especies la misma especie. O sea, se lleva diferenciando a chimpancés y bonobos 80 años. Antes de todo esto, se consideraba simplemente que eran
ya no sé si subespecies, pero sí subtipos de animal, pues que tenían, como tú dices, o el pelo más largo, o la raya del pelo de la cabeza en medio, como pasa con el bonobo, pero no se habían parado a determinar que es que se comportan de manera distinta, no son el mismo animal. Y yo creo que esa ha sido la clave, porque la diferencia genética es de tan solo un 0,4%. Sí, es una pasada, como la diferencia es minúscula, pero luego es muy amplia. Bueno, os he comentado que tienen el pelo negro, pero es curioso que las crías de los chimpancés tienen un mechón blanco, ¿vale? En la parte trasera, para ver mejor a las crías por parte de las madres, pero es curioso que tienen esa característica que luego desaparece, ¿eh? No se les queda, pero cuando son crías sí que están, solo en los chimpancés. Pues tiene toda la lógica lo que tú cuentas, porque ver esa bolita blanca entre la espesura de la selva, del entorno que ahora nos contarás, pero profundamente verde, y que solo lo tengan los cachorros, pues lo que denota es que aparece cuando eres indefenso y te tienen que localizar, y cuando ya eres adulto y no te hace falta para nada y te vales por ti mismo, fuera mechón, que ahora lo que necesito precisamente es no dejarme ver, exacto, por los depredadores. Qué bueno. Ya sabemos que ambos se desplazan igual, quizás el bonobo tiende un poco más al bipedismo ocasional. No sé si esto se debe a que son algo más estilizados y pesan menos, ¿no? Como nos contabas, pero se mueven principalmente, nos decías, a 4 patas, apoyados sobre la planta de sus pies y los nudillos de sus manos. Oye, Mari, háblanos de pistas rápidas, por favor, que nos hagan diferenciar ambas especies a simple vista. El bonobo nace directamente como va a ser de adulto, con la cara oscura, el pelo negro, completamente igual, lo único que va creciendo en tamaño. El chimpancé sí que modifica tanto ese pelaje que hemos comentado anteriormente, ese mechón blanco que le sale en la parte trasera, como la carita, nace con una cara rosada y según va creciendo, pues se le va oscureciendo. Es verdad que el bonobo tiene la frente más ancha que el chimpancé y es quizás un poquito más oscuro, pero por lo general son muy parecidos. La cara la tienen de color negro, labios rosados, orificios nasales anchos. Perfecto, yo creo que nos hacemos una buena idea de esas diferencias que, como os adelantaba, no solo a través de ciertos detalles físicos se diferencian bonobos y chimpancés, sus culturas, la distinta forma de comportamiento social de sus clanes, fue definitorio para independizar una especie de la otra, ¿verdad, Mari? Pues mira, ambos son bastante sociables, ¿vale? Hacen grupos bastante grandes, pueden ser grupos de machos, hembras y crías, todos juntos. Pero es verdad que, por ejemplo, los bonobos tienen una sociedad matriarcal. La hembra tiene mayor estatus social que el macho. Ahí manda la mujer, ¿vale? Hagan lo que hagan. Sin embargo, el estatus de un macho es un reflejo de su madre. Hay un vínculo madre-hijo muy fuerte y ese vínculo, ¿vale? Si la madre tiene mucho estatus y mucho poder en el clan, el hijo lo va a adquirir también, pero simplemente por ser hijo de, ¿vale? No por ser macho. Sin embargo, los chimpancés sí que tienen una sociedad más masculina, ¿vale? Los machos se pelean para la jerarquía, ¿de acuerdo? Y también en ocasiones se producen una relación que se da mucho en los bonobos, que es la relación fisión-fusión. Os cuento esto, ¿vale? ¿Bonobos o chimpancés? Los dos. Vale. Se da más en los bonobos, pero también en ocasiones se dan los chimpancés. Ok. Se dividen en pequeños grupos por el día, ¿vale? Imaginaros un clan de un montón de individuos, 50 individuos. Pues esos 50 individuos por el día se dividen en pequeños grupos, que unos van a buscar alimento, otros van a crear sitio donde dormir, etcétera, ¿vale? Se dividen para que las funciones que se tienen que realizar sean más productivas. Y luego por la noche se reúnen para dormir, ¿vale? En los nidos que han construido ellos mismos, normalmente en los árboles. Entonces, esa relación fisión-fusión, ¿vale? Que primero se dividen y luego se unen, lo realizan principalmente los bonobos, pero también en ocasiones los chimpancés, pues para no gastar tanta energía, realmente. Oye, ¿y habéis encontrado
cómo cambian o si cambian ese orden jerárquico? Porque he intentado mirarlo, no he encontrado nada al respecto. Me parecería interesante, porque los lobos sí que sabemos cómo se van retando, las miradas, pero los chimpancés, ¿cómo sería ese reto? Pues Willy, a través de la violencia, amigo, poniendo en tela de juicio el orden jerárquico, ¿no? El rango en los grupos de chimpancés es férreo, es rígido. El chimpancé número 1 manda, el alfa, manda sobre el número 2, pero es que el 2 manda sobre el número 3 y el 4 sabe que tiene por encima al 3, al 2 y al número 1. Y es algo que denota inteligencia, ¿no? Lo vemos en los grupos sociales de lobos, incluso lo vemos en orcas, que aunque son grupos matriarcales, también tienen rígidos sistemas de orden jerárquico, ¿eh? Pura inteligencia. Eso es. De hecho, te iba a decir que esa diferencia que hemos dicho al principio del pacífico bonobo y el agresivo chimpancé, pues viene sobre todo por esa alimentación. El bonobo se alimenta de frutas, hojas, raíces. Quizás en algunas ocasiones se puede alimentar de pequeños animales, pero muy, muy puntualmente. Y sin embargo, el chimpancé sí que tiene una dieta más omnívora. Se puede alimentar igual de frutas, raíces, tubérculos, igual que el bonobo, pero también puede cazar en grupo, igual que el hombre, ¿de acuerdo? Lo que hace que se introduzca ya la carne en su alimentación y maten a pequeños vertebrados, mamíferos de tamaño medio e incluso otros primates, que se pueden llegar a matar entre ellos. Esto me está recordando, Mari, a una de las ponencias de Jane Goodall más recordadas, en la que relata lo que ella dio en llamar la Guerra de los 4 años. No sé si la conocíais. No. Bueno, esto fue una lucha de años de 2 clanes, 2 familias de chimpancés que estuvieron a la gresca durante esos 4 años, y durante todo este tiempo Jane Goodall pudo observar, anotar, estudiar y registrar comportamientos que pensábamos que únicamente correspondían a nuestra especie. Ella llegó a presenciar actos de odio, de repulsa, actos de envidia, de agresividad aparentemente injustificada, y yo recuerdo el momento en el que ella relataba cómo una hembra de uno de los 2 clanes quedó aislada de su grupo, quedó rodeada por el clan contrario, y en un gesto de pura humildad y sumisión, esta hembra, prácticamente cabizbaja, levantó su brazo y acarició el lomo de uno de los integrantes del otro clan, de uno de sus agresores. Bueno, la respuesta inmediata de este agresor, de este animal perteneciente a otro grupo, fue limpiarse con unas hojas la caricia sobre su cuerpo que le hizo el otro animal, un animal del otro clan. Un gesto muy sencillo, aparentemente carente de intenciones, pero que yo creo, que Jane Goodall creía en realidad, que encierra muchísimas más cosas. Y hay algo interesante, y es que yo creo que esto nunca hubiera pasado si la especie hubiera sido el bonobo. Estos animales tienen, pues, sistemas para apaciguar la violencia, para mitigar la agresividad, para evitar problemas, que son bastante curiosos, que funcionan y que nos vas a contar tú, ¿no, Mari? Venga, ¿de qué se trata? Es las relaciones sexuales. Deberíamos de aprender de estos animales. Fijaros qué curioso, los bonobos utilizan las relaciones sexuales no solo como reproducción, sino también como saludo, como método para resolver conflictos, como método de reconciliación e incluso como forma de pago a favores de cambio de comida. O sea, son impresionantes. Han sido observados en muchos estudios realizando diferentes actividades sexuales, es decir, no practican únicamente el coito, ¿vale? Sino que también tienen sexo genital cara a cara entre hembras, entre machos, entre hembras y machos, besos con lengua e incluso sexo oral. Fíjate, se podría proponer como alternativa a los saludos ahora con el COVID. Claro. O esto no lo cuento, Pepe. Sí, sabéis que eso hay que contarlo. Esto es vital. Es que me pareció súper curioso. Total libertad, cariño, sí. Vale. Bueno, como os he comentado antes, la actividad sexual de los bonobos también se realiza tanto dentro como fuera de la familia, menos madres e hijos. Y cuando los bonobos encuentran una fuente de alimento abundante, se produce una gran actividad sexual.
¿vale? En el grupo, sobre todo entre las hembras. ¿Por qué? Porque se descarga tensión de esta manera y se produce una alimentación mucho más pacífica, ¿vale? Imaginaros, vosotros lleváis tiempo sin comer y de repente encontráis una mesa llena de comida, vas a saco por la comida y te peleas con quien sea. Pues ellos no, ellos primero mantienen relaciones sexuales y luego ya cuando ya están muy relajados y muy tranquilitos se ponen a comer. Mira, ¿Qué os la parece? sobremesa, en vez de sobremesa, la antemesa. Justo. Pues son costumbres sanas. No, pero son muy inteligentes porque realmente se controlan ellos mismos. He leído también ¿No? que las ¿Es así? hembras, de cara a cuando un macho viene con ganas de tener relaciones sexuales, se juntan entre ellas e inician entre ellas relaciones sexuales cuando no les apetece. También puede ser una alternativa, chicas. También. Por eso digo que también que son una especie que no solo se produce el sexo entre machos y hembras, sino que también entre hembras y entre machos. O con un amigo, en vez de llamarle, venga tío, te invito a unas cañas, venga, perdona. Pues antes de la caña, no sé, a lo mejor hemos perdido algo por el camino. Bueno, Yo creo que deberíamos de fijarnos más en estas especies, simplemente. Es lo que yo iba a apuntar, ¿no? Que me da a mí que han descubierto los placeres de la vida y lo saben aprovechar muy bien. Es verdad que si lo comparamos con chimpancés, que ante una montaña de fruta se despellejan a ver quién coge el primer plátano, estos, lo que tú dices, no, vamos a calmarnos, vamos a celebrar que hemos encontrado fruta, nos pegamos un homenaje y luego ya nos repartimos la comida. Desde luego, sí, lecciones y más lecciones continuamente, las que nos ofrecen no solo estos animales, la naturaleza en general. Tenemos tanto que aprender, ¿verdad?, de nuestros primitos. Eso es. Bueno, pues... Y mira que aún así tenemos muchas cosas en común con ellos, de comportamiento, pero esto, fíjate, esto vamos por detrás. Bueno, y no solo en esto hay diferencias entre especies. A nivel comparativo, cuando acostumbramos a veces erróneamente a compararnos con ellos, nos damos cuenta que hemos pasado mucho tiempo creyéndonos los dueños de conquistas evolutivas como es aquella de fabricar herramientas, del lenguaje, y tuvo que ser Jane Goodall, incluso Jordi Sabater Pi, un catalán al que le debemos grandes horas de estudio, grandes libros al respecto, y sobre todo es el padre a quien le debemos que Copito de Nieve no falleciera a manos de los furtivos y que acabara, bueno, en el zoológico de Barcelona, ¿no? Pero tanto Jordi Sabater Pi como Jane Goodall descubren en plena naturaleza que aquello que se nos contaba de que el ser humano es humano porque es el único, como digo, en fabricar herramientas, en tener un lenguaje más o menos complejo, era una idea equivocada que se seguía leyendo en los libros de hace 40 o 50 años, ¿no? Como aquello de que el pulgar oponible nos hacía ser merecedores de pertenecer a la cúspide de este ranking, cuando estos primates también tienen un dedo pulgar importante, prensil y oponible con el que manipulan cosas, como nosotros. Venga, seguimos. Willy, te toca. Perdona, Willy, que te corte, pero quería comentaros que estuve escuchando el otro día a Juan Ignacio Pérez Iglesias, no sé si conocéis, es un profesor biólogo y catedrático de Fisiología y Cultura Científica en el País Vasco, y habla de las grandes diferencias entre el chimpancé y los seres humanos. ¿Cuáles son realmente esas diferencias? Antes de meternos en la fuerza y en la inteligencia, sino diferencias corporales, por así decirlo. ¿Y qué dice? Pues mirar, es muy curioso porque simplemente hay dos grandes diferencias. Por un lado está la dieta, ¿vale? Que la dieta de los chimpancés en alimentación consigue 1,5 veces lo que necesita. Es decir, por cada 100 calorías que necesita, solo dispone de otras 50 para conseguirlo. Y para todo lo demás, para la actividad que tenga él. ¿De acuerdo? Por eso la vida del chimpancé es tan tranquila, salvo cuando se pelean por el macho dominante, obviamente, que ahí la energía sobrante sale. Uh-huh. Y comen una comida muy pobre, muy difícil de digerir y de masticar. Como hemos hablado antes, su comida se basa en raíces, en hojas, en algo muy grueso para poder digerir. Digestiones lentas y pesadas. Eso es. Sin embargo, los seres humanos
por cada 100 calorías que necesitamos, disponemos de otras 150 calorías para conseguirlo, 3 veces más. Por lo tanto, ¿eso qué nos ha permitido? Pues lo primero, promover la caza. Además, como generamos el fuego, podemos hacer que esa comida que nosotros vamos a comer la cocinamos. Por lo tanto, es más fácil digerirla. Y al ser más fácil de digerir, gastamos menos energía en eso. Y ganamos tiempo. Y el sistema digestivo del chimpancé es mucho más grande que el nuestro, ¿vale? Por eso la tripa del chimpancé es más grande. No sé si visualizamos esa tripa del chimpancé gordita, sí. ¿Vale? Es porque su propio sistema digestivo es más grande. También conozco a personas con esa tripa. Sí, pero eso es de la cerveza. Eso es porque su actividad no la llevan bien. Bueno, y yo que tengo un bicho dentro, también os digo. Uy, bicho, ¿le has llamado bicho? Bueno, ya verás tú cuando salga esta criatura y yo se lo cuente. Te saldrá con la cara rosadita. Al tener un aparato digestivo en los seres humanos más pequeño, nos permite generar un encéfalo mayor. Y fijaros esto lo curioso, porque el tejido encefálico y el digestivo es lo más caro de mantener en nuestro cuerpo, es lo que más energía gasta. ¿Vale? Entonces, como no aportamos tanta energía a mantener nuestro sistema digestivo, aportamos más energía a generar ese sistema encefálico y ser más inteligentes. Bueno, y la otra gran diferencia que tienen los seres humanos y los chimpancés es la reproducción, ¿vale? Muy rápido. Los seres humanos gastan mucho en el parto y en la cría, ¿de acuerdo? Al tener un excedente mayor de energía para tener hijos, pueden tener hijos, un único hijo normalmente, ¿vale? Siempre hay partos específicos de gemelos o lo que sea, pero los seres humanos dejan menos tiempo entre parto y parto para tener hijos. Los seres humanos de la prehistoria, ¿de acuerdo? No actualmente. Actualmente puedes tener hijos cada año, pero antiguamente se solían tener hijos cada 3 años. Sin embargo, los chimpancés suelen tener hijos cada 5 o 6 años. El doble de tiempo, vamos. Eso es. ¿Por qué? Porque esto también conlleva que la lactancia se amplía en el ser humano. Es mucho más tiempo. Puede llegar hasta incluso los 3 años para ahorrar la búsqueda de alimento, para que las crías se alimenten bien y sobrevivan, y también porque es un método anticonceptivo. Mientras que la madre está lactando, no tiene posibilidad de reproducirse. Y ahora que estoy yo con la lactancia, hay estudios que avalan que la leche materna favorece el desarrollo cerebral de las crías humanas. Como ¿también? Me gusta decir, cría humana. Eso es. Es muy importante que los seres humanos en su evolución ha sido la forma de pareja, es decir, la monogamia que tenemos los seres humanos nos ha llevado, aunque sexualmente podamos buscar en otras personas otras cosas, pero emocionalmente y socialmente, al ser monógamos, es la forma en la que el macho también contribuye a la cría de los hijos, ¿de acuerdo? Los chimpancés no. Se desentienden completamente cuando tienen una cría y por lo tanto las hembras no tienen tan a menudo crías. Lo último ya que comento de la reproducción, ¿vale? Lo prometo y ya me callo y te dejo, Willy, es que la menopausia de las mujeres, ¿vale? Somos la única especie que tenemos una menopausia tan precoz, ¿vale? Y que podemos seguir viviendo años y años sin tener posibilidad de reproducción. Esto hace que nosotros nos reproduzcamos más rápido y tengamos más crías con menos tiempo que las demás especies, en este caso el chimpancés, que las tienen como en más años porque tienen la posibilidad de tener durante más años crías. Y eso puede habernos hecho tener más número, que el número es vital a la hora de tener territorio, expandirse y predominar como especie. Uno de los muchos puntos, claro. De los muchos, eso es, porque orcas, lo decía antes, elefantas, creo que sobre todo se ha visto o es muy exagerado en las elefantas asiáticas, las hembras humanas disponen de esa menopausia que lo que garantiza es que en los grupos sociales, dentro del clan, va a haber durante muchísimos años hembras ancianas, experimentadas, que su cuerpo ya no tiene
esa entrega gestante, podríamos decir, y todo el esfuerzo, todo lo aprendido, lo dedican a criar a los infinitos cachorros que van surgiendo de todas las hembras jóvenes que se quedan preñadas año tras año o cada 3 años, pero que al final ellas van encadenando un celo con el otro y son esas hembras, esas viejas ancianas ya menopáusicas, las que se encargan de educar y de hacer transmisión cultural. ¡Benditas abuelas! Pero bueno, Willy, seguimos con biología comparativa y has venido a hablarnos de inteligencia y de fuerza. Venga, es tu turno. Pues la verdad es que no se podía quedar en el tintero lo que ha dicho Mari. Y lo que ella ha dicho junto a lo que yo voy a aportar ahora, algunas personas cuando lo escuchen pueden pensar que estamos bajando del pedestal al ser humano. Al acercarlo a los chimpancés, a los bonobos, puede parecer que nos hacemos de menos como especie, pero para mí, sinceramente, es al revés. Al aceptar dónde estamos y subir y poner en su posición a nuestros primos, eso sí que realmente nos da fuerza y sí que realmente nos da inteligencia. Siempre voy a empezar con un dato que es que compartimos con estas especies hasta un 98,7% del ADN. Eso quiere decir que tan solo hay una diferencia del 1,3%. En ciencia, cuando entendemos los porcentajes, podemos verlo desde 2 prismas. Y es tan solo un 1,3%, que eso también hay que observarlo así, pero también me gusta pensar más allá e imaginarme a otro simio con una capacidad, digamos, intelectual, porque hay muchos tipos de inteligencia, pero ponemos en este supuesto, con una diferencia de 1,3 por encima del ser humano a nivel de inteligencia, ¿dónde podría estar? A lo mejor 1,3 es mucho. ¿Es mucho? ¿Es poco? Lo importante es que estamos cercanos a ellos. Fíjate, en cuanto a fuerza real de un chimpancé o un bonomo frente a los humanos son más fuertes. Hay estudios que durante el siglo XX se han ido realizando. Por ejemplo, un zoólogo llamado John Bauman en 1923 llegó a poner el dato de que los chimpancés eran 9,4 veces más fuertes que un humano. Claro, más adelante ha habido otros estudios que lo han puesto en 2,6 veces. El Instituto Jane Goodall del Reino Unido mantiene que un chimpancé adulto puede tener entre 6-7 veces más fuerte que una persona. Pero estudios recientes hablan de que realmente no son tan fuertes o más que nosotros, sino es un 1,5% más. Claro, yo cuando veo estos estudios, o también, por ejemplo, que los bonobos saltan más que los humanos, incluidos los atletas de élite, hasta 1,6% más. Esto me ha recordado, le ha tocado a Mari, de que tienen las piernas más largas que los chimpancés. Supongo que también eso les ayudará. Pero a mí estos estudios lo que también me da que pensar es qué chimpancés están estudiando, porque John Bauman, cuando hablaba de este chimpancé que levantaba 9,4 veces, era un chimpancé de zoológico que solía levantar pesas en un circo. Y claro, sería un prodigio. No es lo mismo, si comparamos la fuerza de los humanos, no es lo mismo comparar a Juan Espino, no sé si lo conocéis, un luchador canario de casi 2 metros y 120 kilos, que ahora mismo digo me gusta porque acaba de ganar la UFC, o con Antonio, el tío de 60 kilos de mi barrio. No es lo mismo esos dos, comparar la fuerza de esos dos también, ¿no? Claro. Pero lejos de este dato curioso y arbitrario, voy a irme un poco a lo que es la estructura anatómica y fisiológica. O sea, realmente fisiológica, anatómicamente, hay diferencia. En lo que es la fuerza máxima o velocidad de contracción de las fibras musculares estamos muy parecidos. Pero en el tipo de fibra ya no. Estas especies tienen la fibra de contracción rápida y más larga. Producen más energía de explosión. Sobre todo a la hora de un golpe, un movimiento rápido, algo violento. Normalmente los mamíferos los tienen así. Pero a lo largo de la evolución del género Homo, estas fibras de contracción rápida y larga se han hecho más cortas y más lentas, generando más resistencia. Nos hemos convertido en una especie más resistente. Cazas largas, carreras detrás de nuestras presas por agotamiento, e incluso como hablaba Mari con lo del aparato digestivo. Una fibra más lenta gasta menos energía y por lo tanto deja espacio para un cerebro más desarrollado con una demanda energética mayor. Fíjate, nuestras fibras se parecen más a las del perezoso. Hay dato curioso que mientras iba indagando en estas cosas, pues
he ido descubriendo. ¿Sabes qué pasa? Que según hablabas, estaba yo recordando de nuevo a Félix en un episodio de La aventura de la vida. Él hace... Este término le gustaba a él, el término de la Olimpiada Zoológica, que aquí tuvimos una, ¿no? Hicimos algo parecido, Sí. Willy, ¿posible? Sí, la primera temporada creo que fue. La temporada piloto. Sí, Eso. hicimos algo así en la temporada piloto. Y él hablaba del mal papel en el que quedaría el ser humano comparándolo en cualquiera de las disciplinas de las Olimpiadas con animales, ¿no? Pues ponía a nadar a especies que fundamentalmente viven en el agua, ponía a hacer ejercicios de braquiación, como decía Mari, a chimpancés y demás, y nos dejaban a la altura del betún. La conclusión a la que llegabas cuando escuchabas el final del episodio, después de haber oído todos los animales que pasaban por esta Olimpiada, es que somos el animal más completo. Totalmente, sí. Quedamos muy mal en casi todas las especialidades comparando con el resto de animales, pero no existe sobre la faz de la Tierra un animal con unas capacidades físicas tan completas. Y el tema de la sudoración nos ha ayudado a conquistar la refrigeración. Nuestros chimpancés, nuestros bonobos, recubiertos de pelo continuamente, disponen de muchísimos menos poros, muchísimas menos glándulas sudoríparas que nosotros. Por tanto, su capacidad de refrigeración está un poquito más limitada. Corren el riesgo de sobrecalentarse mucho más rápido que nosotros. Pero tenemos que avanzar y continuamos hablando de chimpancés y bonobos. Ya hemos visto lo que se está descubriendo a nivel de fuerza, a nivel de capacidades físicas. Vamos ahora a hablaros de un tema importantísimo que sigue preocupando a los científicos, que a todos nos vuelve locos, como es la inteligencia. Bueno, pues me he enamorado rotundamente de nuevo de estas especies y justamente este estudio que voy a contar ahora es el que me hizo decir, Pepe, vamos a hablar de grandes simios, porque me están enamorando. Mira, resulta que un estudio llevado a cabo por el profesor japonés Tetsuro Matsuzawa en el Instituto de Investigaciones de Primates de la Universidad de Tokio, que se puede ver en una revista, se llama la Current Biology, yo no la había leído todavía, pues lo que ha hecho un experimento de memoria a corto plazo con primates. Ha planteado un reto compitiendo chimpancés con humanos, en este caso estudiantes universitarios. Primero medía chimpancés jovencitos con estos estudiantes universitarios y el reto consistía en que en una pantalla salían unos números del 1 al 10 y cuando pulsabas el primer número, el 1, se ponían en blanco y tenían que seguir la secuencia del 1 al 10 en orden. Bueno, pues ya para empezar, el dato es que sí, el chimpancé reconoce el orden de los números perfectamente, es capaz de aprenderlo, que parece una obviedad, pero no lo es, y segundo, es capaz de memorizarlo. Vale, por seguir paso a paso, Willy, la primera parte que nos planteas es, se le presentan unos números a este animal, se le da poco tiempo de memorización, estos números aparecen colocados de forma aleatoria, después se retiran esos números, en su lugar van a aparecer unos cuadraditos de color blanco, donde estaba cada número, y el animal tiene que recordar el orden numérico que había observado en el principio. Va destapando, con su dedito va pulsando sobre los cuadros blancos y vuelven a aparecer aquellos números como estaban colocados de manera desordenada del 1 al 10. Y aquí gana el más rápido, imagino, o el que acierte la secuencia, pero bueno, en el menor tiempo posible. ¿No es así? Eso es. Los resultados, fíjate, mostraron que aunque los chimpancés no eran más precisos que los humanos ni viceversa, o sea, cometían errores ambas especies, las cometían por igual, pero el dato curioso es que los chimpancés lo resolvían correctamente más rápido. O sea, lo que quiere decir es que la memoria a corto plazo del chimpancé puede ser, y yo creo que es, superior a la humana. Luego llega el genio de todo este estudio, que es un chimpancé que se hizo famoso, que es Ayumu, que este ya era un fuera de serie. Por dos motivos. Uno, porque
es chimpancé. Bueno, 3. 1, porque es chimpancé y tiene mejor memoria a corto plazo. 2, porque aprendió de su madre cuando ella empezó a hacer los experimentos. Ojo, que aprendió mirando. Y 3, porque lleva muchos años con experiencia realizando este tipo de experimento. El caso es que cuando se enfrentó, fue claramente el ganador. Cuando la secuencia era de 7 décimas de segundo, tanto Ayumu como los estudiantes lograron una media de una secuencia correcta del 80%. Pero, cuando se ponía de 2 a 4 décimas de segundo, o sea, un instante, ya los humanos estudiantes universitarios tan solo acertaban un 40% y Ayumu se mantenía en su 80%. ¡Qué máquina! Bien por Ayumu. Fíjate, el profesor Matsuzawa sugiere que la especie humana ha perdido esa memoria innata a cambio de un aprendizaje simbólico, la capacidad del lenguaje, lo que se llama la teoría del intercambio. Pierde una capacidad para adquirir otra. Claro, la pregunta es, ¿por qué un chimpancé necesita una memoria a corto plazo tan intensa y la puede utilizar tan rápido? Pues lo que se está viendo y estudiando ahora es que en esas ojeadas que hacen de reojillo, que miran los chimpancés su entorno, cuando se ve un documental, están obteniendo muchísima información. Y justo cuando Mari ha hablado de las crías con esa mancha blanca, yo me imagino a las madres chimpancé que en un instante son capaces de recordar dónde están todas las crías del entorno, donde puede haber peligro, sin ningún tipo de problema. Fascinante, vamos. Ya ves si es fascinante. Lo que nos mantiene unos pasos por delante en la carrera cognitiva con respecto a estos animales es el lenguaje complejo hablado. Por todo lo demás, prácticamente somos iguales o tenemos más o menos las mismas capacidades. Estoy recordando de nuevo a Jane Goodall en un momento en el que ella aseguró y luchó durante mucho tiempo por demostrar, yo creo que esto está demostrado, que verdaderamente en cuanto a la comunicación, lo que ellos no han podido conquistar aún es ese lenguaje imaginativo. Ella recuerda sentarse delante de uno de sus chimpancés más queridos, el viejo barba gris, David Greybeard, y ella asegura cómo, después de haber pasado muchos años estudiándolo, de haberle visto varias novias, de haberle visto varias crías, de haberle visto varios enfrentamientos, de haberle visto cómo era líder de un grupo y cómo fue desbancado, cómo este animal envejecía delante de sus ojos. Bueno, pues una tarde ya, este animal anciano, se sentaron juntos, le miró a los ojos y Jane Goodall aseguraba que este animal tenía recuerdos de todas las experiencias que habían compartido la primatóloga y él. Todos los científicos coinciden en que nuestra manera de aportar imaginación a las conversaciones, de hablar del pasado, de hablar del futuro, es lo que verdaderamente nos diferencia o diferencia nuestro lenguaje. Un lenguaje que ha superado la etapa práctica y se ha convertido en un lenguaje mucho más imaginativo. Esa es la palabra, imaginación. Bueno, pues fíjate que sí, además de Jane Goodall, aquí en España tenemos también científicos de renombre que han seguido y han hecho estudios bastante interesantes sobre los chimpancés. Recomiendo a nuestros escuchantes que lean o investiguen algo si les interesa de Jordi Sabater Pi. Mira, una frase que impacta, que ha dejado este hombre, y con eso lo dejo, es: los chimpancés son conscientes de su parentesco con el hombre. Un artículo de prensa interesantísimo. Mira, si quieres vamos a poner el enlace del artículo, no sé dónde lo habrás encontrado, pásamelo. Lo ponemos en la descripción del episodio para que la gente cotille en él y sepan de qué se trata, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Y si alguien, si una personalidad está orbitando pues todo lo que vamos hablando en el episodio de hoy, esa personalidad importante es Jane Goodall, una luchadora, una mujer irrepetible, la persona a la que tanto tienen que agradecer estas dos especies, chimpancés y bonobos, y que ahondó mucho en descubrimientos únicos, pioneros, que vais a escuchar en esta condensada autobiografía que se sigue escribiendo, porque Jane Goodall, a sus 86 años, en el momento que estamos grabando el episodio, sigue en activo, sigue dándonos sorpresas, sigue en la lucha, y hasta ahora esta ha sido su historia.
Reconozco que cuando me planteé hablaros de la vida de Jane Goodall, me vi con tal cantidad de información, testimonios y documentos, que pensé, la única manera de que la gente conozca la humanidad verdadera de esta persona es dejando que escuchen de ella misma su propia historia vital. Poco puedo yo aportar en este sentido. Y de todo lo que he visto, escuchado y leído, me quedo con una de sus últimas intervenciones en España. La que os voy a poner, parte al menos, no toda. Se trata de una conferencia organizada por el proyecto educativo Aprendemos Juntos de BBVA, os dejaré el enlace a ella en nuestra descripción para que la veáis completa, donde la primatóloga, a través de un encuentro íntimo, cargado de mensaje, traducido al castellano, por cierto, nos habla de su visión del mundo a través del relato de su vida. Este que vais a escuchar es el testimonio de una luchadora, una apasionada naturalista, que nunca aspiró a ser científica y que acabó convirtiéndose en una activista ejemplar. Hola, buenos días a todos. Permitidme que empiece con un saludo chimpancé. Que significa, soy yo, soy Jane Goodall. Mi primera experiencia real de observación del comportamiento de los animales tuvo lugar cuando tenía 4 años y medio. Mi madre y yo nos hospedábamos en una granja en el campo. Una verdadera granja, no una de esas granjas industriales en las que los animales viven hacinados en unas condiciones terribles, sino una granja de verdad, con animales en el campo. Era muy emocionante, vacas, cerdos, caballos, todos juntos. A mí me encargaron recoger los huevos de las gallinas. Y recuerdo claramente ver a una gallina marrón entrando en uno de los gallineros. Y debí de pensar, va a poner un huevo. Esta es mi oportunidad. Así que me arrastré tras ella. Fue un gran error, porque salió corriendo y cacareando del susto. Con mis 4 años pensé, tengo que averiguarlo. Pero este lugar es peligroso para las gallinas. Ninguna gallina pondrá huevos aquí. Había 6 gallineros, así que me metí en uno que estaba vacío y esperé. Y esperé. Y esperé. Y al final fui recompensada. Entró una gallina. Si cierro los ojos, puedo ver cómo se levantó un poco sobre las patas y un huevo cayó sobre la paja. No sé quién estaba más emocionada, yo o la gallina. En fin, yo estaba muy emocionada. Mi pobre madre no tenía ni idea de dónde estaba. Estuve desaparecida durante 4 horas, incluso llamó a la policía. Pero aún así, cuando vio a esa niña tan emocionada corriendo hacia la casa, en vez de enfadarse conmigo y decirme, ¿cómo te atreves a irte sin decirnos nada?, lo cual habría matado mi emoción, se sentó y escuchó mi maravillosa historia de cómo una gallina pone un huevo. Os cuento esta historia por un motivo, y es que ese es el nacimiento de una pequeña científica. Ser curiosa, hacer preguntas, no tener la respuesta correcta, proponerte averiguarlo por ti misma, cometer un error, pero no rendirte y aprender a ser paciente. Todos los elementos estaban ahí, pero una madre distinta podría haber matado esa curiosidad incipiente y quizás no habría hecho lo que he hecho. Quizás no estaría aquí sentada ahora. Desde mi más tierna infancia, yo solo quería estar con animales, observarlos, estar al aire libre. Y una vez, con 10 años, encontré un librito que aún conservo. Tenía el dinero justo para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos. Me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla. ¿Y qué hizo él? Se casó con la Jane equivocada. Yo estaba muy celosa.
Obviamente yo sabía que Tarzán no existía, pero ahí es donde empecé a soñar que de mayor me iba a ir a África para vivir con animales salvajes y escribir libros sobre ellos. Todo el mundo se reía de mí. No tienes dinero, hay una guerra, África está muy lejos. ¿Cómo diantres vas a hacer eso? De todas formas, tú eres una chica. Las chicas no hacen esa clase de cosas. Sueña con algo que puedas conseguir. Pero mi madre no. Volvemos otra vez a mi maravillosa madre que me dijo, si de verdad quieres hacer algo así, vas a tener que trabajar muy duro y aprovechar cada oportunidad, pero no te rindas. Y, como ya sabéis, al final conseguí irme a África. Tuve esa oportunidad increíble. Yo no elegí estudiar a los chimpancés. Yo habría estudiado lo que fuera. Hasta que conocí al doctor Louis Leakey, famoso paleontólogo y antropólogo. Creo que le impresioné por todo lo que sabía de los libros, a pesar de que acababa de llegar de Inglaterra. Así que me dio la increíble oportunidad de vivir y aprender, no con un animal cualquiera, sino con el que más se parece a nosotros. Cuando llegué allí por primera vez, los chimpancés me miraron y salieron corriendo, pero al final pude acercarme a ellos. ¿En qué momento surgió mi pasión por trabajar con chimpancés y por su conservación? Yo creo que fue el día en que el primer chimpancé perdió el miedo hacia mí. Yo le llamé David Greybeard, que significa barba gris, porque tenía una hermosa barba blanca. Yo iba siguiéndole por el bosque. Había pasado casi un año. Pensaba que le había perdido, pero le encontré sentado mirando hacia atrás, como si estuviera esperándome. Quizá lo estaba. Me senté cerca de él. Había una nuez de palma en el suelo. Yo la cogí y se la acerqué con la mano abierta. Él giró la cara. Yo acerqué más la mano. Y entonces se dio la vuelta, me miró a los ojos, alargó el brazo, cogió la nuez y la tiró. Estaba claro que no la quería. Y entonces apretó mis dedos muy suavemente. Así es como los chimpancés se tranquilizan mutuamente. En ese momento nos comunicamos de una forma que precede al lenguaje humano. Ambos nos entendimos perfectamente el uno al otro. Yo sabía que él no quería la nuez, pero él entendía que mi intención era buena. Ese fue un momento muy especial. Yo creo que fue entonces cuando decidí que debía continuar aprendiendo todo lo que pudiese. El día que vi a David Greybeard, otra vez él, yo iba andando por el bosque. Todavía no podía acercarme a él, era al principio. Pero le estaba observando con mis prismáticos. Estaba sentado sobre la cima de un nido de termitas. Vi que alargaba el brazo para coger una brizna de hierba y la metió en el termitero. Esperó un momento, la sacó lenta y cuidadosamente. Y se comió las termitas que había pegadas. Se comió las termitas soldado que estaban protegiendo el nido. Vi que lo hacía varias veces y luego vi que cogía una ramita con hojas y antes de poder utilizarla como herramienta, le quitó las hojas y las ramas de los lados. Estaba modificando un objeto. Esto es propio de la fabricación de herramientas. La verdad, no me sorprendió especialmente, porque ya había leído algo sobre una colonia de chimpancés en cautividad que ya dejaban ver que eran muy inteligentes, pero al mismo tiempo, gracias a todo lo que había leído y por mis conversaciones con Leakey, sabía que la ciencia pensaba que los humanos y solo los humanos eran capaces de utilizar y fabricar herramientas. Era muy emocionante. Creo que ni se me había pasado por la cabeza que vería algo como eso. No terminé de creerme lo que había visto hasta que vi a otros chimpancés haciendo lo mismo. Empezaba la temporada de la pesca de termitas. Así que le envié un telegrama a Louis Leakey. Y él me respondió diciendo, dado que el hombre se define por su capacidad de utilizar y crear herramientas,
Ahora tenemos que redefinir al hombre, redefinir las herramientas o considerar a los chimpancés como humanos. Este fue un momento mágico, no solo por las repercusiones en la ciencia, aunque muchos científicos de la época se negaron a creer que lo había visto. Decían, no ha ido a la universidad, no tiene una titulación, acaba de llegar de Inglaterra, ¿por qué vamos a creerla? Pero gracias a esa observación, Leakey pudo contactar con la National Geographic Society de Estados Unidos y ellos accedieron a continuar financiando la investigación, porque al principio solo teníamos dinero para 6 meses. Y también enviaron al fotógrafo y cineasta Hugo van Lawick. Gracias a sus fotografías y a sus películas, los científicos tuvieron que admitir que yo estaba diciendo la verdad, porque estaba ahí delante de sus ojos. Y aún así, lo creyeran o no, unos pocos científicos dijeron, se lo habrá enseñado ella. Eso habría sido muy inteligente, ya que en ese momento aún huían de mí. Pero fue algo muy especial y cambió el curso de todo el estudio. Había estado en Gombe estudiando y aprendiendo de los chimpancés durante 2 años, cuando el doctor Leakey me dijo que no siempre estaría ahí para conseguir dinero, que tendría que buscar dinero yo misma y que para ello necesitaba una titulación. Yo no había pisado la universidad, pero me dijo, no podemos perder tiempo con una licenciatura, así que te he encontrado una plaza en la Universidad de Cambridge para que hagas directamente un doctorado en etología. Yo ni siquiera sabía qué era la etología. Significa el estudio del comportamiento. A los científicos les gusta inventarse palabras que les hagan sentir importantes. En cualquier caso, cuando llegué a Cambridge, yo estaba muy nerviosa, sobre todo por los profesores. Así que imaginaos cómo me sentí cuando me dijeron que lo había hecho todo mal, que no debía darles nombres a los chimpancés porque no era científico, debían tener números. No podía decir que tenían personalidades, no podía decir que tenían mentes capaces de resolver problemas. Obviamente, no podía decir que tenían emociones. Ese era el colmo del antropomorfismo, atribuirles cualidades humanas a animales no humanos. Bueno, en fin. Esos profesores tan sabios podían decir lo que quisieran, pero cuando era niña tuve un profesor extraordinario que me enseñó que aunque ellos sabían mucho, en este tema, ellos se equivocaban. Y ese profesor fue mi perro, Rusty. La verdad es que es totalmente imposible compartir tu vida con cualquier animal, ya sea un perro, un gato, un cerdo, un pájaro, una vaca, un conejo, y no darte cuenta de que los animales tienen personalidad. Los animales piensan. Algunos, claro está, tienen unos cerebros más grandes que otros. Pero claro que tienen emociones y tienen sentimientos y pueden sentir miedo, dolor y tristeza. Y costó bastante. Pero hoy en día, si haces un doctorado, estudias las emociones de los animales. La educación ha sido muy importante en mi vida. Lo que he aprendido ha sido por mi cuenta, a través de la observación y leyendo libros. Siempre me ha gustado leer. Hay otro aspecto de la educación importante en mi vida. Cuando entré en la universidad, como decía antes, los profesores me dijeron que lo había hecho todo mal y que los animales no tenían emociones ni mente y cosas así. Pero tuve la suerte de tener un supervisor estupendo. Se trataba del profesor Robert Hind, uno de los etólogos más importantes de Europa. Al principio era mi crítico más severo, pero luego vino a Gombe, vio a los chimpancés y se dio cuenta de que yo tenía razón. Tuve mucha suerte de conocerle, porque me enseñó cómo expresar mis ideas revolucionarias sobre el comportamiento animal, de forma que mis colegas científicos no pudieran destrozarme. Por ejemplo,
Le di un texto que yo había escrito para mi tesis sobre la familia de Flo, su hija Fifi y el recién nacido Flint. Fifi no se alejaba nunca de su madre, y si algún joven se acercaba los espantaba. Yo decía que Fifi estaba celosa. Robert Hayne me dijo, no puedes decir que está celosa porque no puedes probarlo. Y yo dije, no puedo probarlo, pero estoy segura de ello. ¿Qué digo entonces? Y me respondió, te recomiendo que digas, Fifi se comportaba de tal manera que si fuera una niña humana, diríamos que está celosa. Así no podrán decirte nada. He contado esto a muchos estudiantes. Lo que más me gustó fue aprender a pensar y escribir de una forma científica, con lógica. Pero con lo que nunca estuve de acuerdo es lo de que para ser un buen científico hay que ser objetivo y no puedes sentir empatía por los sujetos. Yo creo que por eso a muchas chicas no les gustaba la ciencia. Por supuesto, eso es totalmente falso. Hay una grabación en la que estoy observando a una chimpancé cuya cría se había roto un brazo. Ella no comprendía por qué su hija lloraba y no paraba de mecerla, lo cual hacía que llorara más fuerte. Era muy triste, sobre todo porque la pequeña se llamaba Jane y acabó muriendo. Pero si escucháis la grabación que hice entonces, se me están cayendo las lágrimas. Pero cada minuto es una observación objetiva de lo que está sucediendo. Eso demuestra que no hace falta. De hecho, la empatía es muy importante cuando estudias a los animales, porque sientes empatía y piensas, creo que se comporta así porque siente rabia, o está triste, o lo que sea. Y eso te proporciona una base a partir de la cual puedes usar el método científico para saber si tienes razón o no. Bueno, para mí es muy obvio que los chimpancés son muy inteligentes. No solo utilizan ramitas para pescar termitas, utilizan palitos largos y lisos a los que les quitan la corteza para atrapar a unas hormigas muy agresivas que muerden. Meten la rama en el agujero del hormiguero, rápidamente lo sacan con un montón de hormigas y se las meten en la boca. Solo pueden quedarse un minuto antes de tener que salir corriendo. En algunas partes de África utilizan piedras para abrir nueces. En la naturaleza utilizan muchas herramientas diferentes. Es muy obvio que son inteligentes. Sabemos por estudios en cautividad que los chimpancés y todos los grandes simios pueden aprender lenguaje de signos, pero no solo los grandes simios. Hay otros primates, como el mono capuchino de Sudamérica, que también abren nueces con piedras. Está muy claro que no somos los únicos seres inteligentes del planeta. Pero, ¿tan inteligentes somos? Yo creo que la diferencia principal entre nosotros y el resto de los animales es el tremendo desarrollo de nuestro intelecto, de nuestro cerebro. En fin, sabéis que hemos creado cohetes capaces de llegar hasta Marte y soltar un pequeño robot que se dedica a dar vueltas por el planeta rojo para hacer fotos. Hemos visto las fotos. Y aunque antes pensábamos que podía haber vida tal como la conocemos en ese planeta, nos hemos dado cuenta de que no. Si habéis visto las fotos, no dan muchas ganas de vivir allí. No es raro que la criatura más inteligente que ha caminado sobre la faz de la Tierra esté destruyendo su único hogar. Tenemos intelecto, pero en realidad no somos tan inteligentes. Hemos perdido la sabiduría. Tomamos decisiones basándonos en ¿cómo me ayuda esto a mí, a mi familia, ahora, en la próxima junta de accionistas, en mi siguiente campaña política? Y no pensamos en cómo nuestras decisiones afectarán a las generaciones futuras. Me parece que hay una desconexión entre este cerebro tan listo y el amor y la compasión, el corazón humano. Y estoy convencida de que solo podemos alcanzar nuestro potencial humano cuando la cabeza y el corazón están en armonía.
Creo que me gustaría ser recordada por 2 cosas. La primera es por ayudar a la ciencia a abandonar su pensamiento reduccionista, en el cual los animales son cosas, que hay una barrera que nos separa de ellos y que ostentamos la supremacía del planeta. Pero gracias a los chimpancés y a mi perro Rusty, la ciencia ahora acepta que formamos parte del reino animal, que no estamos separados. Y en segundo lugar, me gustaría ser recordada por crear el programa Raíces y Brotes y por dar esperanza no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo. Y nos aproximamos al tramo final de este episodio y vamos a tratar un tema obligado, ¿no? Como es el de la situación, la parte más negativa de la situación actual por la que están atravesando estos animales en el medio salvaje. El comercio ilícito de simios a nivel mundial existe. Es una realidad. Veréis, según la lista roja de la UICN, ya sabéis, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, bonobos y chimpancés están dentro de la categoría de especies en peligro. A pesar de ser especies protegidas y estar prohibido su comercio, siguen formando parte en la cabeza de la lista de esta lista roja. Actualmente son 3 los principales peligros que amenazan la supervivencia de estos animales. El primero del que quiero hablaros es la pérdida y degradación de su hábitat. Los bosques húmedos de África, sus selvas, están desapareciendo a causa de la minería descontrolada, la ganadería, la tala y, en resumen, todas las formas de explotación de los recursos naturales que ofrece esta región del mundo. Recursos que ofrece esta región al resto del planeta, porque pocas cosas se quedan ahí. Casi todo lo que se extrae se exporta. A 2020, la deforestación africana está tan avanzada que solo en el África occidental perduran pequeñas áreas de bosque primario. Lo demás está siendo literalmente arrasado. Otro peligro presente, por raro que os parezca, es la caza para alimentación. Chicos, el consumo de carne de animales salvajes ha sido siempre una fuente importante de proteína en los países del centro y oeste de África. Sin embargo, lo que antes era caza de subsistencia, ahora es caza mercantil, que aquí está el problema. Hasta el punto que se ha vuelto popular su comercialización, y mucha de la carne obtenida va directamente a las ciudades, donde sus habitantes más acomodados pueden permitirse pagar precios muy elevados por carne de chimpancé, que esto ya suena asqueroso hasta decirlo. Vamos, que hay todo un negocio de tráfico ilegal de carne de simio en aquella región. Bueno, y no olvidemos que aún hoy las crías son capturadas con vida para venderse como mascotas, que esto aún sucede, aunque parezca una barbaridad, es una realidad actual. Mira, Pepe, hay un halo de esperanza, porque antes que hablábamos de los estudios genéticos de ADN, hay muchos estudios que se están realizando en poblaciones de bonobos y de chimpancés. Cogen el ADN de estas especies y están haciendo lo que es un archivo con ellas, y así cualquier especie que se encuentre en cualquier especie que haya de tráfico de animales, pueden identificarla y saber dónde tienen que devolverla. Entonces, bueno, es como una pequeña herramienta frente a este furtivismo. O sea, me hablas de una especie de trazabilidad que garantice que esos animales, entiendo yo, ¿no?, que se pueden recuperar, aquellos que pasan un periodo de adaptación y se devuelven al medio natural, que lo puedan hacer, quiero pensar, a su región de origen, ¿no?, como toca, haciendo que esas subespecies
estén en el lugar que tienen que estar, ¿no? No sé si hablas de esto. Exacto, es como una especie de chip, pero sin que haya ninguna tecnología, es un chip natural. Vamos, el propio ADN, qué bueno. Vale, mira, pues el tercer peligro del que quería hablaros se refiere a las enfermedades latentes que arrasan hoy en día la zona. Tan similares somos que a menudo ellos y nosotros sucumbimos al contagio de los mismos virus. El ébola ha acabado, además de con vidas humanas, con un gran número de grandes simios en las regiones afectadas por esta terrible enfermedad. Triste e injusto a partes iguales, pero real. Y como la esperanza media de vida de ambas especies, chimpancés y bonobos, no supera en ningún caso, repito, en ningún caso, ni en libertad ni en cautiverio, los 40-50 años, son muchos los animales rescatados que precisan cuidados, que necesitan acomodo, en base a un trato cuanto menos ético y justo. Bien, ¿y quiénes se encargan de que tantos animales decomisados tengan un final digno y justo? Pues en España tenemos 3 grandes proyectos. Tenemos el proyecto Mona, el proyecto Gran Simio y existe el Centro de Rescate de Primates Reinfer. Estas 3 entidades recogen animales de colecciones privadas, recogen a seres con una pesada mochila de malas experiencias a la espalda, animales venidos del mundo del circo, de la publicidad. En fin, Mari nos cuenta cuál es el trabajo que desempeñan estas entidades tan importantes. Pues mira, vamos a empezar a hablar del proyecto Gran Simio, porque es un proyecto que se desarrolla en España, pero también se desarrolla a nivel mundial e internacional. Es una organización que lucha sobre todo por reconocer a los grandes primates como homínidos. No como humanos, porque no lo son, obviamente, pero sí como homínidos por la gran cercanía genética que hay entre estas especies, como ya hemos podido ver, y también por las similitudes en sus comportamientos. Y lleva a cabo proyectos en todo el mundo. En Brasil, con el monaraña, por ejemplo, en donde estudian cómo introducen estos monos, por ejemplo, las plantas medicinales en su dieta. Es alucinante. En Camerún hay un centro de rescates, en el Congo, en Costa de Marfil, en Perú, es decir, se distribuyen por todo el mundo. Además, hace que cuente con numerosos apoyos, tanto internacionales como nacionales. Jane Goodall, de la que hemos estado hablando, colabora con este gran proyecto, Peter Singer, y a nivel nacional, por ejemplo, nos podemos encontrar con José María Bermúdez o Joaquín Araujo. Que Pepe, esto es en honor a ti, fue colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente, por si no lo sabías. Para acceder a este proyecto y conocer más, podéis entrar en la página de proyectogransimio.org, ¿de acuerdo? Y vais a tener mucha más información y podéis ver cómo poder colaborar. En España, específicamente, tenemos 2 grandes centros, ¿vale?, de rescate. Por un lado, el Centro de Rescate de Primates Reinfer, Fundación Chimpatía, que fue fundada en 1995 y, como bien has dicho tú antes, Pepe, se basan en el rescate, rehabilitación y cuidado de los primates. ¿Por qué? Por el tráfico ilegal, por la explotación que se les ha dado en espectáculos, el abandono, malos tratos, etcétera, etcétera. Actualmente, en este centro hay 130 primates de 20 especies diferentes. O sea, no estamos hablando solo de chimpancés y de bonobos, de los cuales no pueden ser devueltos, obviamente, al hábitat natural porque necesitan unos cuidados específicos. Para darles estos cuidados necesitan un equipo de profesionales que está compuesto por biólogos, primatólogos, veterinarios, etcétera, y además con unas instalaciones adaptadas a todas estas especies de primates, con su quirófano, con sus cuidados especiales, su sala de hospitalización. O sea, realmente es una auténtica pasada lo que se trabaja ahí. Además, no solo se quedan en ese rescate y esa rehabilitación de las especies, sino también hacen labor de formación y realizan una concienciación y educación muy importante,
tanto a estudiantes como a las sociedades en general. Es decir, trabajan con grupos de escolares, principalmente primaria y secundaria, que es con lo que más se trabaja, y aceptan visitas de público en general para que tomen conciencia la gente de la situación real que pueden llegar a vivir estos primates, que a mí me parece fundamental. Sí, en los y por circos, otro lado, dime, en los Willy, circos yo ¿cómo? creo que está clarísimo la atrocidad que es, bueno, no solo los primates, sino que otros animales. Y en el cine, ¿qué me decís? Como la mona chita, bueno, que era un mono. Sí, yo te diría, Willy, que en estos centros, que no disfrutan, en la mayoría de los casos, de otra financiación, que no sean las donaciones, el cobrar una entrada, bueno, para poder promover las visitas organizadas, siempre por ellos, no de manera individual y autoguiada, ¿no? Hay que pedir permiso o hay que llamarles. Pero bueno, esta financiación, que esto no son los toros, aquí el gobierno no inyecta pasta, que lo sepáis, en parte porque ellos estimulen las visitas, pues poniendo en ocasiones el foco en estos animales provenientes del mundo de la farándula, animales que se han podido ver en anuncios publicitarios, en películas. Es una manera con doble intención de hacer visible esa doble cara de la moneda que tiene Hollywood para los actores animales. Animales que os recuerdo que el nombre es centro de rescate, no es un centro de rehabilitación ni de reinserción. Esos animales se van a quedar el resto de sus días ahí. Claro, en el 100% de los casos es mejor eso que la vida anterior que traían, ¿no? Hasta el punto de que muchos de los animales han llegado a este lugar mediante la cría en cautividad, nunca han conocido el medio natural. Y cuando presentas a un chimpancé nacido en cautiverio a un congénere salvaje, se asusta, no lo identifica. Son animales que acaban contaminados, troquelados. El imprinting, ¿no? O bien se consideran ellos humanos, o bien consideran que los humanos somos de su especie, ¿no? Pero para nada ellos se creen animales de la selva, porque han nacido entre hormigón. Y luego encima que no solo los cuidados que hay, que ves que disfruta y que ves que no sufre, sino que para mí lo fascinante es que a esta especie, al contrario que otras, se le puede pedir opinión. Ojo a lo que estamos hablando, le puedes decir, ¿te gusta esto? Y te lo va a contestar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. De hecho, esta gente también hace labores de investigación etológica con los primates, sobre todo a nivel cognitivo, y relacionándolo un poco con lo que estás diciendo tú, ¿no? Que hacen estudios con ellos para ver cómo desarrollan su nivel de conocimientos. Es muy interesante. Podéis visitarlo también, sé que se encuentra en Madrid, no sé exactamente dónde, porque el propio centro no lo quiere decir, a no ser que quieras ir a visitarlo, ¿vale? O colaborar con ellos, porque también puedes apadrinar primates o ir de voluntario con ellos a trabajar. O sea, hay diferentes formas de colaboración, y si quieres visitarlos ya se ponen en contacto contigo y te dicen exactamente dónde están. Pero si no, tienes que meterte en la página web, que es reinfer.org, y os podéis informar de todo lo que necesitéis. Vale, pues fijaros lo que iba a decir. Estaba pensando yo que ojalá no le falte trabajo a esta gente, que hacen una labor encomiable, sobre todo sensibilizado con el tema laboral, ahora que la cosa del trabajo está tan complicada. Pero el día que empiece a faltar trabajo a estos centros, que imagino que sabrán reciclarse, porque es gente multidisciplinar, el día que estos centros dejen de ser necesarios, bueno, será la primera buena señal de que vamos por el buen camino, ¿no? De que las especies se están recuperando y la disminución de ese goteo continuo de animales decomisados dará esperanzas a las especies. Mari, termina con la Fundación Mona. Venga. Bueno, la Fundación Mona también es un centro de recuperación de primates. Esta se encuentra en Barcelona y, para ser muy breves, es muy parecida a Reinfeldt. Los tres grandes campos en los que ellos trabajan es la recuperación de chimpancés y macacos principalmente, ¿de acuerdo? De la misma manera que en Reinfeldt, por maltrato, artistas de circo, televisión, etcétera. La educación mediante la sensibilización a la sociedad y sobre todo a los escolares, y la investigación. Hay un programa también de formación en primatología dirigido a público general y a estudiantes para que se especialicen más en este campo.
Igual puedes colaborar con ellos con donativos, voluntariado, etcétera. Y en este caso os comento también la página web para que os podáis meter y echar un vistazo, que es fundacionmona.org. Vale, perfecto. Bueno, esas direcciones las tendréis también en la descripción de este episodio, para que acudáis a ellos, a estos centros, al menos para que a través de internet sepáis un poco más en profundidad a qué se dedican y, si lo veis oportuno, colaboréis con ellos. Y ahora sí, hasta aquí pues todo lo que ha podido dar de sí. En hora y media tampoco podemos profundizar mucho más, pero hemos intentado tratar el asunto desde un punto de vista muy genérico, pero incidiendo en temas de mucho interés, de gran calado, poniendo el foco en lo delicado de las poblaciones de los grandes simios. Y como hablaros de chimpas y bonobos se nos hacía poco, la realidad es que Willy, cuando nos planteó hablar de grandes simios, lo que nos estaba ofreciendo es la posibilidad de contaros cómo viven chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. Así que os prometo que próximamente, ya estamos trabajando en ello, tendréis un monográfico sobre gorilas y el monográfico como toca de orangutanes, pero eso será más adelante. Y ya sabéis que no me gusta despedir Planeta Gaia sin pediros a vosotros dos, chicos, unas conclusiones personales finales, ¿vale? Empezamos contigo, Mari. Pues mira, para mí realmente ha sido todo un descubrimiento. Creo que me faltan muchísimas cosas que aprender de estas especies, obviamente, porque como tú has dicho, en una hora y media son pinceladas lo que se dan, pero espero que a los oyentes les haya pasado lo mismo que a mí, que les haya abierto ese gusanito de decir qué más puedo aprender de estas especies, porque creo que tenemos que aprender mucho de ellos y quedarnos con lo bueno. Mari, me quedo con tu sensibilidad y con tu sentimiento de respeto hacia ellos. Bueno, Willy, ¿y a ti qué te ha despertado? ¿Qué sentimientos, qué sensaciones, qué impresiones te quedan después de haber grabado este episodio de hoy? Pues fíjate, me viene a la cabeza una anécdota de hace muchos años de un programa de televisión, se llamaba Perdidos en la Tribu, que aparte de esa parte sensacionalista que podía tener, hubo un momento en que unas personas originarias de bosques de Indonesia vinieron a Madrid y en uno de esos programas fueron al zoológico. Y estas tribus, estos originarios, eran cazadores y cazadores de monos. Y cuando en el zoo vieron a los monos, hicieron los gestos de cazarlos, como riéndose en plan broma, ¿no? En plan bromeando con los de alrededor. Pero cuando llegaron a la parte del gorila, y así, bueno, digamos que no son bonobos y chimpancés, pero hago un guiño a lo que vendrá en un futuro, cuando llegaron al gorila, espantados, señalaron y dijeron: ¿qué hacéis ahí? Y los cuidadores les dijeron: no, es un gorila, es también un mono como los de antes. Y cuando el traductor se lo comunicó, ellos asombrados dijeron: no, eso no es un mono, eso es una persona. Me suena. Sí, yo creo que esas imágenes las he visto, Willy, son de hace ya tiempo. Pero la conclusión que yo saco con esto que tú planteas es que, una vez más, es una cuestión de prismas. A nivel cultural, las personas vivimos sometidas a unos filtros y vemos la vida en función al entorno que nos ha conformado. Por tanto, poder conocer otras impresiones, otras culturas, otras maneras de ver la vida, por supuesto, enriquece y nos ayuda a sentirnos parte del todo. Bueno, pues a mí ya simplemente me queda daros las gracias, como siempre, por haber estado aquí, y me gustaría aprovechar para deciros que el episodio anterior de Planeta Gaia, Willy y Mari, hablo a vosotros ahora, ha tenido un volumen de escuchas en poco tiempo alucinante, al menos bajo nuestra modesta cantidad de descargas que tenemos en iBooks. Que ha habido gente incluso que me ha dicho que esperaba que habláramos de otra cosa, que nos centráramos en plantas más tradicionales, pero como nos gusta arriesgarnos, ese contenido, como digo, pues es un poco inusual. En la Madriguera Podcast y en Planeta Gaia nos gusta tratar las temáticas de fauna, de flora, pero arriesgándonos, aportando cosas originales, sin hablar de lo que todo el mundo habla, para que cada episodio pues tenga un poquito ese factor sorpresa. Dicho esto, os recuerdo que podéis escuchar todos los contenidos de la Madriguera Podcast, tanto de Planeta Gaia como de La Cabra Tira al Monte,
el podcast de La Madriguera que dedicamos a todo lo que tenga que ver con actividades físicas, deporte al aire libre, todo ordenadito en nuestra web www.lamadriguerapodcast.es. También tenéis el aviario, comenzamos también un podcast que hemos llamado La Filmoteca de la Madriguera, que de momento solo hay un episodio, pero que estamos ya preparando los próximos. Hablamos de películas, de documentales que nos han marcado, que nos han impactado, que tienen un calado medioambiental que creemos que es importante analizar y recordar. Y para quien esto le sepa poco y quiera ir un poquito más allá, puede ayudarnos con unas pequeñas donaciones mensuales, desde 1,49 €, tampoco pedimos mucho más. Esto siempre se hace a través de iBooks. Y lo bueno es que hay un episodio mensual extra para esta gente, para estos mecenas, al mes. Un episodio exclusivo solo para vosotros, para quienes queréis dar el salto, queréis formar parte de esta familia. En definitiva, para quienes nos apoyáis, hay recompensa, ¿vale? Con esto despedimos. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente madriguera. Planeta Gaia en un mes. Un beso, guapetes. Nos vemos la próxima. Hasta luego, un besito. Humancé. ¿Humancé?